puede ser que sea más fecunda, no es dónde está Dios en este tiempo de pandemia, que nos los hemos preguntado y muchos nos los preguntamos y tanto se lo preguntan. ¿Dónde está Dios en la pandemia? Sino, ¿dónde estamos nosotros en este tiempo de pandemia? ¿Dónde nos ubicamos nosotros? Porque dependerá dónde estamos nosotros y dónde nos ubicamos y cómo nos ubicamos y estamos para poder descubrir a Dios o no. A lo mejor no es que Dios se ha ido. El problema somos nosotros que no estamos ubicados en el lugar correcto. ¿Sí? Por lo tanto, no tanto dónde está Dios, sino dónde estamos nosotros ubicados o no en este tiempo de pandemia para poder ver o no la acción de Dios o la presencia de Dios. Eso ya, la pandemia nos exigiría una movilización, un cambio un desplazamiento, podríamos decir. Depende de dónde y cómo estemos, lograremos descubrir o no a Dios. En el fondo, dicho de otra manera, tomando el lema de la vida religiosa, en sus países es no de cualquier lugar y en cualquier actitud se escucha a Dios. No de cualquier lugar y en cualquier actitud podemos escuchar Él, hagan lo que Él les diga, ya es la hora. Puede que no estemos en el lugar justo y no estemos en las condiciones justas para escuchar ese, hagan lo que Él les diga, ya es la hora. Entonces no haremos nada. O seguiremos en el crono, haciendo lo mismo, repitiendo lo mismo, ejecutando lo mismo, profundizando lo mismo, con más fuerza, con más dedicación, pero dentro del cronos, y no entraremos en ese tiempo de kairos. No porque Dios no lo esté promoviendo o facilitando, sino simplemente porque nosotros no estamos ubicados en el lugar correcto y del modo correcto. Si retomamos entonces, el título nos habla de COVID, ocasión humana, descubrir a Dios. En el fondo nos coloca frente a esa interrelación de lo humano, lo divino y lo cósmico, lo que evoca ecología integral y Laudato Si. La pandemia está siendo una rearticulación de esa interrelación entre lo cósmico, ese virus pequeñito que nos puede hacer detener y estar encerrados en casa por el bien de los demás y nuestro, y que ocasiona tantos males, libertad de las personas, lo humano, y la presencia, ausencia de Dios. En el fondo podemos decir que es un tiempo, el de la pandemia, de rearticulación de esas interrelaciones entre lo humano, la humanidad, entre lo divino, Dios, nuestra comprensión de lo divino, del infinito, y lo cósmico, la naturaleza, etc. Y en el fondo, ¿qué ha hecho la pandemia? Ha radicalizado ese cambio de época que ya estaba en acto. El cambio de época es justamente esa rearticulación de esas tres grandes dimensiones, la humana, la divina y la cósmica. Eso es lo que estamos viviendo en este cambio de época, que estamos como en medio del parto de un nuevo tiempo, de una nueva síntesis que no logramos todavía vislumbrar y articular. ¿Qué ha hecho la pandemia? La ha radicalizado, la ha mostrado más en sus raíces profundas, nos las ha hecho ver con dolor, con crudeza, con fuerza. La ha acelerado, no solo la ha enraizado, sino que la ha sacado más adelante. Es como que avanzaron, el cambio de época avanzó abruptamente y hemos quedado descolocados, mareados, como cuando uno va a gran velocidad, ¿no? Y ha hecho que explosione o implosione, explota, se ha manifestado hacia afuera con más fuerza, como un volcán, pero también dentro de nosotros ha implosionado y ha generado a veces situaciones difíciles de vivir, de articular, etc. ¿Sí? Por lo tanto, la pandemia, el cambio de época, le ha dado una fuerza mucho más grande, mucho más potente, etc. Eso a nivel de introducción. Ya me pasé 10 minutos haciendo la introducción, pero bueno. Que nos ayuda a entender un poquito lo que me gustaría profundizar, ¿no? Esta interrelación y tratar de entrar un poquito ahí. ¿De qué manera? 3 pasos voy a hacer, muy simples, muy conocidos creo por ustedes también, o más o menos. 1, percibir. ¿Percibir en qué sentido? Percibir la pandemia. Desafiémonos a percibir la pandemia.
activar los sentidos de un modo receptivo para acoger la realidad como se nos da, como se nos presenta. No para proyectar yo cómo quiero que sea la realidad, algo que hacemos muchas veces, y después lo llevamos a Dios. Entonces no lo dejamos a Dios ser Dios. Sino desarrollar los sentidos como un campo receptivo, que hay muchas mujeres, y eso lo saben mucho mejor que yo, por su genio femenino. Pero bueno, ¿sí? Esta capacidad de los sentidos como acoger y no tanto proyectar hacia afuera. Comprender, el segundo paso, comprender la realidad, o sea, percibirla, comprenderla, pero una comprensión integral, que es una participación en la realidad, desde la contemplación, en el sentido de entrar en la realidad. La acojo, y porque la acojo entra en mí la realidad, y yo entro en la realidad. Se genera una penetración en la realidad y una contemplación de esa realidad y una participación sobre todo en esa realidad. ¿Sí? Para después dejar fluir la vida, o fluir nosotros con la vida. ¿Sí? Con esa vida nueva que está surgiendo en medio, a lo mejor, de la pandemia, aunque nos parezca algo difícil. Ser y estar desde el grito socioambiental, el grito, diríamos, de la tierra y de los pobres, o de los excluidos y de los descartados y de desechados. Desde ahí ser y estar para entretejer la casa común. Esos tres pasos me gustaría como reflexionar juntos un poquito, que nos pueden dar algunas claves o algunas tips o algunas ideas o algunas intuiciones de cómo tratar de descubrir a Dios. Vamos con el primero entonces, percibir. Este percibir, cómo estamos percibiendo la pandemia, esa interrelación cósmica, humana, divina, ¿cómo la estamos percibiendo? ¿Será que nos estamos ubicando en el lugar correcto y de la manera correcta? Ahí hablaríamos de un lugar teológico casi, podríamos decir, y bueno, podremos repetir los lugares teológicos, etc. ¿Cómo quiero aquí jugar un poco con esto de activar los sentidos en modo receptivo? Un texto inspirador que nos puede ayudar en esto es el texto de la primera carta de Juan. Texto bellísimo, bellísimo, que pasan los años y más me gusta. Primera carta de Juan 1:4. Lo conocerán y lo refrescan rápidamente. No lo voy a leer todo, ¿no? Aquí tienen lo que era desde el principio, lo que hemos oído, visto, tocado, palpado con nuestras manos, la vida. La palabra que es vida, la palabra, Cristo, vida, la vida que estaba en el inicio, en el seno del Padre. Eso lo hemos contemplado, visto, etc. Eso es lo que le anunciamos a ustedes, para que estén en comunión con nosotros, porque nosotros estamos en comunión con esa vida, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y eso es lo que nos genera alegría, gozo. Esa es la idea del texto, en el fondo, ¿no? La vida, o sea, ¿qué nos relata este texto de la primera comunidad, o la comunidad de Juan? Una experiencia de haber sentido la vida con B grande, o B mayúscula, no la B grande, sí, me confundo ya los españoles, yo, ¿sí? La B grande, mayúscula, la vida, ¿sí? Han sentido esa vida. ¿Por qué? Han palpado, han visto, han contemplado. Primera pregunta que nos podríamos hacer: ¿cómo estamos palpando, oyendo, viendo, gustando, olfateando la vida? ¿Será que la estamos palpando, oyendo, viendo, gustando esa vida en medio de la pandemia? Esa búsqueda de vida, esa vida vital, ese Dios de la vida, ¿cómo lo estamos? ¿Sí? ¿Lo estamos haciendo de manera personal? O como nos relata el texto, lo estamos haciendo de manera comunitaria. Nos estamos desafiando a hacerlo de manera comunitaria. A percibir y a sentir la vida juntos con otros. Aunque cada uno después lo registra de manera distinta, pero juntos. Aquí lo que nos relata el texto bíblico es una experiencia comunitaria de Dios. Y sentida, no teórica, no del deber ser, sino una vivencia profunda, y es esa vivencia la que transmiten a los demás. Esa experiencia que hacemos de la vida, ese palparla, oírla, verla, gustarla, olfatearla, ¿promueve y amplía comunión a otros o fragmenta, divide y separa más?
de lo que ya estamos separados en el mundo de hoy. ¿Cómo es esa experiencia de la vida que tenemos? Es bien importante preguntárnoslo, porque puede ser que sea una experiencia de la vida que fragmenta, que separa. Justamente cuando la pandemia nos está diciendo, no, aquí hay que integrar, aquí estamos todos en una barca, aquí o nos salvamos juntos o no vamos adelante, etcétera, etcétera. ¿Sí? Por lo tanto, la vida, ¿cómo la estamos sintiendo? La estamos sintiendo de manera personal, solo, y en contraposición a cómo la siente el otro, o la podemos sentir juntos, y eso promueve más comunión o no promueve comunión. 3 claves para percibir, para activar los sentidos. ¿Los sentidos en modo receptivo? ¿Qué significa los sentidos en modo receptivo? Creo que tenemos que iniciar, y la pandemia, ya lo veníamos iniciando, pero la pandemia, justamente porque acelera el cambio de época, nos invita a acelerar un poquito esa lenta transformación, o esa lenta metamorfosis, podríamos decir, o esa lenta mutación, de pasar de los sentidos que nos proyectan hacia la realidad, a los sentidos que acogen la realidad. Son 2 direcciones distintas, ¿sí? Una hacia afuera, positiva sin duda, que nos ayuda para defendernos muchas veces y para reaccionar, y esa es la función de los sentidos, pero también los sentidos tienen una función de acoger, de proteger, de cuidar. ¿Sí? No por nada el Papa, al clásico método ver, latinoamericano, le ha ido agregando siempre más el escuchar. Ver me proyecta hacia afuera, yo no puedo ver hacia adentro, físicamente estoy diciendo. Puedo hacer introspección, puedo hacer, ¿no? O sea, conectar con mi interioridad sin duda, pero físicamente veo hacia afuera, no veo hacia adentro, no me veo a mí mismo hacia adentro, hacia afuera. Pero para escuchar, la escucha y los oídos, las orejas, tienen una capacidad de acogida, una apertura para escuchar y dejar que entre, ¿sí? Son 2 direcciones de cómo funcionan los sentidos. Bien interesante esto, es una combinación de ambas. En este caso yo quisiera subrayar más bien la dimensión de acogida, porque la otra ya la tenemos demasiado desarrollada. Más todavía los varones, ¿no? El sentido que los sentidos sirven para poseer, sirven para controlar, sirven para abarcar muchas veces. Entonces, sentimos, palpamos, vemos, olfateamos, pero para controlar. Es un instinto humano, sin duda. Pero también los sentidos nos permiten abrirnos, acoger, recibir, percibir, en el fondo. ¿Sí? La escucha, o sea, una actitud de acogida. Yo creo que la pandemia es una de las invitaciones que nos podría hacer la pandemia, justamente para después descubrir a Dios. Atento que aquí se juega cómo nos situamos frente a Dios. Si sigo con los sentidos proyectados hacia afuera, proyecto mis necesidades, proyecto mis angustias, proyecto mis para controlar a Dios. Aquí bellamente, en la introducción que nos hicieron, dijeron, Dios del misterio. Nosotros vamos caminando siempre y renovando ese caminar, ese peregrinar hacia este Dios que nunca lo logramos contener, menos mal. ¿Sí? Pero bueno, ahí está cómo activamos los sentidos y cómo los vivimos. Justamente la pandemia nos está invitando a tener una actitud más bien receptiva, no tanto de proyección hacia afuera. Entiéndase bien, ¿no? Por lo tanto, podemos percibir la pandemia, lo que habita en su profundidad a lo mejor. ¿Cómo lo podríamos? Aquí volvemos sobre la pregunta del Evangelio. A los evangelios, ¿qué le interesa a los evangelistas? Porque era lo que les interesaba a los judíos de la época de Jesús. Les interesaba dónde y cómo encontrar a Dios. Justamente, cómo descubrir a Dios en la cotidianidad de la vida. No tanto qué era Dios, esas son preguntas filosóficas y de los griegos, sino dónde, en qué lugar y cómo. ¿Sí? ¿Qué significa? Se puede leer todo el Evangelio, y todo el Evangelio es una mistagogía y una iniciación a eso, bautismo, predicación del reino, los 12 que elige Jesús con su variedad y todo, las comidas, el gesto con ciertas personas, su muerte, las discusiones con los fariseos, muestran dónde y cómo encontrar a Dios. Y esa es la pregunta de la pandemia hoy en día. No es que Dios no está. Dijimos, la pregunta que nos tenemos que hacer es dónde nos situamos nosotros. ¿Sí? ¿Cómo nos ubicamos nosotros? En la época de Jesús, una de las grandes tensiones era
el templo y la ley. Claramente Jesús no mostró un Dios que estaba en el templo. Cierto, fue al templo una vez, a las sinagogas de vez en cuando, pero su predicación fue siempre al aire libre, y en el camino, y en los pueblos, peregrinando. ¿Sí? Más bien se situó hacia la ley, aunque después luchó con los fariseos para que la ley no someta al ser humano, sino al revés. ¿Sí? El sábado es para el hombre y no el hombre para el sábado. Y la plenitud de la ley es la caridad y es el amor, la dignidad humana. Bien, eso para decir que es algo bien bíblico. ¿Cómo lo podemos situar? Hagamos una breve relectura de la parábola del buen samaritano, ya que es un icono, vuelvo a decir, del Papa Francisco. Ya lo hemos escuchado, habremos leído capítulo 2 de Fratelli Tutti, etcétera, etcétera. Desde la pandemia, ¿quién es el herido? Yo diría que el herido es la otredad. Déjenme pasar la palabra difícil, o la alteridad, ¿sí? Que por otra parte es la gran novedad de la encíclica Fratelli Tutti, es colocar la otredad como un hilo conductor, primera encíclica y primera texto del magisterio que coloca el otro, lo otro, el otro, la otra, como central, el diferente, ¿sí? Es el eje articulador para mi gusto de toda la encíclica. La otredad es la herida. ¿La otredad dónde? En la naturaleza. El COVID surge y pasa a los seres humanos por un maltrato que hacemos a la naturaleza, por no respetar esa diversidad. El herido es las víctimas sociales que ha ocasionado la pandemia. Muertes, hambre, soledad, situaciones que no las nombro, aunque las tenemos en el corazón sin duda. Pero también está herida cierta imagen de Dios, cierta articulación y cierto modo de comprender a Dios también. Y eso puede ser positivo. Ahí está el herido de la parábola del buen samaritano. ¿Quién es el bandido? O los bandidos. ¿Quiénes son? ¿Dónde están? Habría que nombrarlos. El Papa los nombra un poco en Fratelli Tutti, ¿sí? Pero habría que nombrarlos también dentro de nosotros. Esas zonas más oscuras que nos queremos ver a veces, porque a veces también somos bandidos y herimos. Herimos la naturaleza, herimos a los demás, generamos más víctimas y herimos a Dios con imágenes distorsionadas de Dios. Por lo tanto, también somos bandidos, ¿sí? Además de los que están fuera y también son bandidos y hieren a la naturaleza, a las víctimas sociales y a Dios, a la imagen, a ese misterio de Dios. Los viajeros, ¿qué actitud ante esa herida integral que nos está mostrando la pandemia? Una enfermedad compleja y que integra todas las dimensiones, no es solo una enfermedad humana, sino humana, cósmica y divina, podríamos decir. El sacerdote y el levita ya sabemos, ¿qué prima? La indiferencia. ¿Qué prima? Los sentidos. En el levita y en el sacerdote, los sentidos siguen siendo proyección de lo propio. Ellos se proyectan y ven a ese herido desde sus sentidos, desde sus necesidades, y por lo tanto siguen en su cronos, en su tiempo sagrado y etcétera, porque lo sagrado no está en ese herido, está o en la función que tiene que hacer el sacerdote, o el levita en su otra, etcétera. Cada uno en sus esquemas y demás, ¿sí? No logran activar los sentidos como acogida, sino que tienen los sentidos puestos como proyección de sus necesidades y de sus visiones. El samaritano, ¿qué hace? En vez de indiferencia, aproximación. Se aproxima, se acerca, lo toca, lo huele seguramente, lo ve, realmente lo ve, los otros no lo ven sus proyecciones, en el fondo, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿sí? Lo oye, su grito a lo mejor, o su queja, ¿está bien? Por lo tanto, es una aproximación que activa los sentidos para acoger la realidad, y por eso acoge la realidad y la situación del herido. Y aquí estamos hablando del herido
no solo las víctimas, sino del herido naturaleza también, y de Dios, habíamos dicho, ¿no? Y el posadero es justamente ese espacio, o esos espacios, para cicatrizar la herida de manera integral. A veces, muchas veces las heridas necesitan su tiempo de cicatrización. La posada y esa persona que acoge al herido, sin conocer lo que recibe del samaritano, el dinero y la ayuda y lo que sea para tenerlo los días necesarios, ¿qué nos está diciendo? Hay una corresponsabilidad, hay una coparticipación, hay un caminar juntos con otros. No es solo el buen samaritano, es el buen posadero también, que podría haber dicho que no, y ahí le complicaba la vida al samaritano. A veces no somos necesariamente nosotros los que tenemos que ir a tocar la herida y etcétera, pero sí podemos coparticipar, o participar de una, o sentirnos corresponsables, y abrir ciertos espacios nuestros, institucionales. A lo mejor no lo logramos hacer como institución de ir y estar en medio de las heridas, pero sí ciertos espacios y demás, gracias al trabajo de otros. Y es tan valioso uno como lo otro. Nos podríamos preguntar en esta pandemia qué tanto hemos hecho también en ese sentido. ¿Sí? Bien, eso sería percibir. Creo que más o menos hay algunas pautas o pequeñas reflexiones, no sé si servirán para algo, pero bueno, para captar esta primera instancia del percibir y de activar el modo acogida, para acoger la realidad, vuelvo a decir, como se nos presenta, la realidad como es, y no adecuarla como quisiéramos que fuera, algo que hacemos muchas veces, sin quererlo, ¿no? Y la pandemia nos está exigiendo que la asumamos así como se está presentando, no con añoranza, no con queja, sino el primer paso para transformarlas es asumir la realidad como se presenta, con su crudeza, sus heridas, su sangre, sus gemidos, sus gritos, etcétera, etcétera. Bien, segundo paso, habíamos dicho comprender. Comprender como comprender, penetrar, entrar en la realidad. La realidad, en el primer paso la dejamos entrar en nosotros a la pandemia, sin miedo, aunque nos desestabiliza, aunque nos cambian los programas, pero nos abrimos, salimos del cronos del sacerdote y del levita y entramos en el kairos, y por lo tanto dejamos entrar la pandemia, y ahora entramos nosotros en la pandemia y en la realidad, desde la contemplación y la participación. La contemplación no es otra cosa que participación en, participar con, estar en relación con, ¿sí? Sobre todo. Por lo tanto, esta participación mutua, la realidad en nosotros y nosotros en la realidad. Algo que ya es así, la interrelación, pero a veces nos los olvidamos, ¿no? ¿Cómo podemos comprender o cómo comprendemos y participamos en la pandemia? Desde Jesús, o dicho de otra palabra, ya que estamos en vísperas desde la regalidad de Cristo Rey. Hoy celebraremos, mañana celebramos Cristo Rey antes del Adviento. Ese Rey que parece todopoderoso y que todo lo puede, y que todo controla y que todo lo sabe. A lo mejor esa es la herida de Dios, esa imagen de Dios, que todavía sigue un poco fuerte dentro de nosotros, ¿no? Más que hemos sido colonizados y que siempre vemos al Rey como... ¿Sí? Un texto inspirador para ver Cristo Rey y la regalidad de Cristo Rey. Filipenses 2, capítulo 2, versículo 5-11, también texto que conocerán muy bien, el himno cristológico de Filipenses. Este sí lo leo porque creo que vale la pena. Tengan unos con otros las mismas disposiciones que estuvieron en Cristo Jesús. Algunas Biblias traducen los mismos sentimientos. Bien interesante porque nos une el tema que veníamos hablando, ¿sí? De cómo sentimos. Tengan los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Él, siendo de condición divina, no se apegó a su igualdad con Dios, sino que se redujo a nada, tomando la condición de servidor, y se hizo semejante a los hombres. Y encontrándose en la condición humana, se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte en cruz. Ese movimiento de abajamiento, kenosis, implica después
Por eso mismo Dios lo engrandeció y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla, se doble toda rodilla. Esa es la regalidad, ese es el rey. Pero esa actitud de kenosis, de servicio, podríamos decir, primera palabra que nos viene, ¿sí? Se redujo a nada, tomó la condición de servidor. ¿A qué nos remite servidor? Al lavado de los pies. Al maestro que se hace esclavo. Al tomar, al partir y al repartir eucarístico del Jueves Santo. Tomar, partir y repartir. Esa es la acción eucarística. Esa es la dimensión eucarística del cristianismo. Tomar el pan, tomar la realidad, tomar las situaciones, partirlas, abrirlas y repartirlas. ¿Sí? La comunión. El servicio como esta actitud de un amor que se vuelve humilde, se vuelve esclavitud frente a los otros, por opción, claramente. ¿Sí? La kenosis se redujo a nada, dice el texto. Se lo tradujo como despojo, abajamiento, vaciamiento. En el fondo es la capacidad de hacer espacio para acoger más vida. Jesús se despoja de sus condiciones divinas, de todas sus cosas que tiene, para poder ser humano. Nosotros nos podemos despojar de tantas cosas, de tantas construcciones de Dios, de tantas construcciones de la vida religiosa, de tantas cosas, bueno, justamente para acoger esa vida, para poder sentir la vida, como decíamos. ¿Cómo estamos sintiendo y percibiendo la vida? A veces no podemos percibirla porque estamos tan atareados de agarrar cosas y defender cosas que nos soltamos. Entonces no podemos, nos olvidamos de sentir, de ver, de escuchar, de olfatear, de gustar, porque estamos imbuidos de tantas cosas, la kenosis, justamente. ¿Sí? Para entrar en la realidad. Y la muerte, muerte en cruz. Justamente esta muerte fecunda. La muerte de Cristo es una muerte fecunda, condición de toda resurrección. ¿Sí? Fidelidad plena, confianza plena, proactiva, no es que, sino se pone a disposición de. Tres elementos que nos ayudan justamente a entrar y a leer esta participación en la pandemia y en la situación de la pandemia desde Cristo Rey, o desde la regalidad de Cristo. Servicio, kenosis y muerte fecunda. Lejos estamos de un Dios todopoderoso. Es un Dios que entra en la historia, que se deja modificar por la historia. A Jesús lo matan y Dios no hace nada. Las circunstancias justamente deja que corran. Es Jesús que transforma esas circunstancias en salvación, fruto de su fidelidad, etc. Gracias al Padre. Voy a hablar aquí de todo el misterio pascual, etc. Pero hay ahí claramente una clave sugerente e interesante. ¿Cómo penetrar entonces desde estas tres claves que acabamos de decir y participar en la realidad planetaria actual? Desde este servicio, kenosis y muerte. Asumiendo que estamos en un confinamiento planetario. En la vida espiritual, y ustedes lo saben mejor que yo, hay momentos de confinamiento personal. ¿Sí? San Ignacio vivió el suyo cuando quedó herido en la guerra y tuvo que ir al hospital, y ahí es su gran conversión. ¿Sí? O en Manresa también. Bueno, son las noches de los sentidos del espíritu, para decirlo en términos bíblicos, espirituales. ¿Sí? Son momentos que activan ese servicio, esa kenosis y esa muerte a nosotros mismos para dejar a Cristo que resplandezca en nosotros. ¿Ya? Solo que hoy en día no estamos viviendo un confinamiento personal, al modo de como lo vivieron algunos santos, y que los podríamos vivir, y podemos haber vivido y seguir viviendo la pandemia como un momento de purificación. Sino que estamos viviendo un confinamiento planetario. Y esto nos exige entonces conectar con eso, con la oscuridad del sepulcro, podríamos decir, que no es nuestro interior, etcétera, sino es el mundo. Justamente es un confinamiento planetario, una noche
planetaria, pero donde se está gestando algo nuevo, donde está mutando en el sepulcro una vida nueva, un orden nuevo, una síntesis nueva, podríamos decir, como humanidad, justamente de esta interrelación entre lo humano, lo divino y lo cósmico. Por lo tanto, una invitación es justamente entrar en la pandemia, es entrar en este parto planetario hacia una nueva orden. No me gustaría, bueno, sí, evito usar orden mundial, que suena, ¿no? Pero a esta nueva síntesis planetaria, podríamos decir, ¿no? A esta gestación de que es posible vivir en una dinámica del poliedro, para decirla al estilo del Papa Francisco y que nos entendamos. Esta unidad en la diversidad es posible gestarla a nivel planetario. ¿Ya? Estamos gestando esa. Yo considero que la nueva síntesis y el cambio de época nos está impulsando a eso. La pandemia nos está impulsando a eso. Sinodalidad, para decirlo con otro término del Papa Francisco, caminar juntos, unidos en la diversidad, etc. Por lo tanto, la pandemia nos está exigiendo, ¿conectamos con ese parto histórico o nos quedamos al margen? ¿Comprendemos y entramos en ese juego actual o nos quedamos al margen? ¿Queremos aportar algo? Bueno, queremos comprender, entrar en esa gestación de este nuevo relato. Bueno, relato, puedo evitarlo en Argentina porque puede generar, sí, en esa nueva construcción, en esa visión de la humanidad. Bien. Yo creo que en la medida que comprendemos este tiempo actual, como ese parto histórico, planetario, hacia una nueva síntesis, podemos vislumbrar la acción de Dios. Si no, no tenemos la capacidad para vislumbrar y descubrir esa presencia de Dios. Entonces, en la medida que entramos y comprendemos este tiempo, comprender en el sentido no solo intelectual, sino de entrar en este tiempo, logramos vislumbrar la acción misteriosa de Dios. Entonces, dos preguntas nos podrían guiar en este camino. ¿Dónde y cómo estará actuando Dios? Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, para ofrecer y promover interrelación, integralidad, fraternidad, comunión, unidad en la diversidad, sinodalidad, poliedro, cultura del encuentro, Pentecostés. Al final son todos sinónimos de algo nuevo que tenemos que ir gestando y aportando. Si queremos decirlo así, lo podríamos explicar, ¿no? Pero en el fondo, ¿dónde está Dios promoviendo eso? Porque está haciéndolo. Puede que nosotros no lo veamos, ese es el tema, pero está haciéndolo. ¿Sí? Otra pregunta más teológica podría ser, ¿dónde y cómo se estará experimentando comunitariamente? Comunitariamente, así como en la comunidad de Juan, comunitariamente, al Dios comunión de vida. El Dios trinitario es un Dios de comunión de vida, un Dios de la pluralidad que promueve vida. ¿Dónde? ¿Dónde se está experimentando eso? O más bien, ¿será que lo estamos experimentando nosotros para poder testimoniarlo, que es posible? A lo mejor ese sería una gran contribución para la pandemia. Además de hacer cosas concretas y demás, pero tal vez mostrar como vida religiosa, como comunidades que podemos experimentar a Dios, percibir a Dios, al Dios de la vida o al Dios comunión de vida, lo podemos percibir juntos, cada uno desde su sensibilidad, pero juntos, comunitariamente, y transmitir esa experiencia de Dios a otros. Tal vez ese puede ser el gran aporte de la vida religiosa, esa experiencia comunitaria de este Dios que es comunión de vida. Tres claves, o unas claves que nos pueden ayudar a esto, y paso al último tema ya para ir terminando. La resurrección fue justamente un cambio de registro total. Fue ese cambio hacia algo nuevo totalmente, ¿no? Si estamos viviendo una noche, o estamos en esa parto, y en ese sepulcro planetario, que es la casa común, justamente en el sepulcro se gestó la resurrección. Pero cuando van a ver el sepulcro, hay tres actitudes en el Evangelio de Juan, que a lo mejor
está mezclada en cada uno de nosotros también. María Magdalena no entra en el sepulcro, o sea, no entra en esa dinámica de transición, al menos para el evangelista Juan, habrá que preguntarse por qué coloca a María Magdalena ahí, pero no entra en esa dinámica de transición, o sea, no entra en la pandemia, queda siempre al margen. Ve que no está el cuerpo, pero no cree, queda ahí, ¿sí? No termina de. Pedro entra en la dinámica de la transición, porque entra en el sepulcro. Ve las vendas y el sudario, ve los signos de resurrección, pero no cree. O sea, podemos entrar en la pandemia, podemos entrar en la dinámica de la pandemia, vemos los signos de los tiempos para activar el kairos y entrar en el kairos, pero nos quedamos en el crono. Es demasiado lo que llevamos de proyecciones, de necesidades, de miedos, de incertidumbres, y no creemos. No creer significa no logramos percibir ese signo de vida nueva. El evangelista Juan, el discípulo Juan, más bien, el discípulo amado, entra en el sepulcro, ve los signos, la venda, el sudario, y cree. Cree sin haber visto a Cristo resucitado, solo porque vio los signos. Cree que ya había resucitado. Eso es lo que nos dice el Evangelio de Juan. Ustedes lo conocerán más que yo el texto, ¿no? Bueno, ve, etcétera, cree, pero no entra porque deja esperar a Pedro. Bueno, todo el tema teológico, eclesiológico, ¿no? Nos ahorremos eso. 3 actitudes. María que no entra en la transición. ¿Por qué? Porque está pegada al antiguo Jesús y quiere volver a Jesús antes de la muerte. Pedro que entra en la transición, pero no logra ver y creer, porque está demasiado ofuscado. Y Juan que entra, ve los signos y cree. 3 actitudes frente a la pandemia, justamente para descubrir la presencia de Dios. ¿Ya? Lo de María Magdalena se evidencia más cuando le dice Jesús a ella, no me retengas, déjame ir al Padre. O sea, no me retengas, no te quedes con lo antiguo de mí. Si me retienes ahora, porque quieres volver a ese Jesús, porque extrañas al Jesús que te hizo milagros, que te ayudó, que te amó, etcétera, etcétera, me retienes ahí, no vas a poder ver al resucitado. Déjame ir. Puede que en nuestra época nosotros estemos reteniendo ciertas imágenes de Dios, ciertas comprensiones de nosotros mismos, ciertas comprensiones de esa interrelación entre lo humano, lo divino y lo cósmico. Y no estamos aprovechando la pandemia como kairos, justamente. Entonces nos quedamos solo en lo ya conocido, en el cronos. Cuando en realidad es justamente de ese lugar de crucifixión, donde, dice el texto de Lucas, donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo. Perdón, ese es el texto de Juan, ¿sí? Donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo. Sepulcro nuevo justamente es la nueva vida que va a surgir de ahí. Es un sepulcro virgen. Bueno, desde ahí mismo, desde el lugar de crucifixión, surge la resurrección a través del sepulcro. La pandemia es crucifixión, sin duda que es crucifixión. Hay mucha muerte, dolor, desolación, póngale todas las palabras que quieran, sin duda. Pero también hay signos de resurrección y los tendremos que saber ver. Por lo tanto, la pandemia puede ser, entrar en la pandemia nos ayuda a purificar nuestras imágenes distorsionadas de Dios. Y reconocer un Dios más humilde, más kenótico, no Cristo Rey todopoderoso que controla todo. Mayor humildad al hablar del misterio de Dios. Empecemos a reconocernos más humildes y más limitados para hablar de Dios. Eso puede ser sano, puede sanar ciertas imágenes de Dios que han hecho tanto mal y han alejado a tanta gente de la iglesia. Reconozcamos la fragilidad de todo discurso sobre Dios, que es siempre frágil, débil. La insuficiencia de nuestras palabras y gestos para expresar a Dios. Bien, y ahora sí, ya termino. Ya no sé cuánto. El último tema era fluir con la vida. ¿Sí? Esto me gusta mucho esta expresión de no tanto actuar como si nosotros fuéramos los sujetos salvadores del mundo, sino fluir, conectar. Lucas, Conectar con ese.
Sí, Disculpa, ¿podemos hacer un pequeño ejercicio cerebral sí, para perfecto. activar nuestras neuronas? Muy Dale, bien, sí. dale, dale, gracias. Bien, entonces vamos a hacer ahora